saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Fabio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues aquí ya sabes, yo como siempre que hago el podcast, muy contento de que hayas aceptado la invitación, de tenerte. Para todos nuestros oyentes, es Fabio Araujo, especialista SEO de Colombia, pero ¿por qué no nos platicas más de ti, Fabio? Bueno, te cuento, tal cual, mi nombre es Fabio Araujo, yo soy de Barranquilla, de la tierra de Shakira, Ujú. de la tierra de Sofía Vergara, pero vivo en Medellín en este momento, que es la tierra, artísticamente hablando, de Juanes y de J Balvin y de varios más. Llevo viviendo por acá unos, ¿qué? Ya casi 16, 17 años. Ujú. Y llegué acá después de una ingeniería de sistemas interrumpida en sexto semestre y empecé a trabajar en una universidad en todo el tema de sistemas y estadística. Ujú. Y me gustaron los números, me quedé por ahí y ahí duré unos 9 meses, pero paralelamente mi hermano, pues que en este momento no nos acompaña porque falleció hace ya unos 10 años, tenía un negocio de importación de ciertas cosas de China y cuando eso, no sé si te acuerdas que existían los teléfonos chinos, empezaron como el auge de los teléfonos chinos. Me Ujú. acuerdo, tú debes ser mucho más joven que yo voy para 40 años ya casi. En ese momento el teléfono de moda acá en Latinoamérica era el Nokia N95, era como el teléfono wow, el que todo el Ujú. mundo quiere tener. Y salió una réplica china y eso le dio como cierto impulso. Entonces mi hermano los empezó a traer y montamos un e-commerce. Pues Ajá. cuando eso no había referencia de e-commerce, lo que más se parecía a un e-commerce en ese momento era un portal que después lo adquirió Mercado Libre que se llamaba De Remate. No sé si te Ujú. tocó en México. Sí, 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 sí Eh, lo ubicamos. ok. Entonces hicimos como un símil de eso. Juntamos una plata de esos fondos primeros que uno llama de Friends and Family, pues, Ujú. donde Friends and Family era mi mamá y un primo y el amigo era el mejor amigo de mi hermano de la universidad. Y montamos el portal y ya sabes, cuando montas un portal en internet y no tenés idea, y estamos hablando del año quizás 2003, quizás 2004, algo así. Ujú. Cuando eso no hay mucha información en internet, o en ese momento no había demasiada información en internet acerca de cómo funcionaba el marketing, qué era el SEO, cómo atraías, cómo era la conversión, en fin. Y empezamos a investigar como, pues, por qué a remate le llega a tanta gente y vende tanta gente y nosotros no, cuando eso creo que todavía estaba Altavista y quizás estaba Google como en sus 3 primeros años de vida, muy asomando la cabeza y nada, empezamos como a investigar y yo con mi inglés en ese momento, pues todavía muy machetero, como decimos acá, es decir, uno trata de entender lo que más puede, pero no es que sea un inglés perfecto, pero bueno, por lo menos consumía contenido. En ese momento creo que ya estaba Black Hat World, que era un foro que todavía existe, donde Ujú. genera mucho contenido, en el que hay que tener mucho cuidado, pues como cualquier foro del mundo, porque generan estafas y tal, pero había contenido que nos daban luces. Y estaban los IRC, que eran unos canales, haz de cuenta como un WhatsApp, Ujú. donde habían canales de discusión de todo tipo, y encontramos algo de SEO por allá, y un personaje en la Florida nos ayudó y nos ayudó a entender un tema, y por ahí me fui metiendo. Ujú. Entonces, esos fueron mis inicios en el mundo del SEO. Finalmente, al sitio lo logramos posicionar con todo el tema de teléfonos chinos. Con De Remate se hizo algo y de ahí salimos, de ahí me fui a montar comunidad y con varios amigos, uno de ellos ya lo entrevistaste por acá, Jorge. Ujú. Tuvimos como ese arranque paralelo y trabajamos en comunidades y bueno, ahí aprendimos un poquito más de todo el tema de contenido generado por el usuario, del tema de contenido duplicado, de mejorar títulos y descripciones, en fin. Ahí ya empecé como más de lleno en este cuento, de ahí pasé a montar una serie de sitios, lo que llaman nichos hoy, pero cuando eso eran más blogs, algunos de tecnología, otros de alimentación, esos también los vendía a una red de blogs importante Ujú. y ya me decidí por el tema de agencia, que es donde estoy hoy en día. Pues he pasado como consultor, como entrenador de empresas in-house, pero ya digamos que mi foco está en un tema de agencia en este momento.
Ok. Entonces, dentro de tu amplia trayectoria pasaste por todos lados, desde tener un proyecto propio, que es una especie de e-commerce o Ujú. de anuncios, por así decirlo, desde ser consultor, desde también ya en la agencia, ahorita estás en los creativos, ¿verdad? Los Creativos es una agencia que tengo hace un tiempo, es una agencia, digamos que está, su foco único y exclusivo es SEO. Tenemos un Ujú, equipo pequeño pero interesante de personas, ahí son 17 personas donde todos hacemos SEO de diferentes partes, unos de contenidos, otros de lo técnico, otro desde la parte de popularidad, otro desde la parte de estrategia, otro liderando procesos, otro como implementador, pero ese se enfoca solo en SEO, ese se llama Los Creativos. Y ujú, soy socio y director de SEO en otra agencia que se llama Triario, que es una agencia que está enfocada a inbound marketing. ujú. Ese Ok, es como me muevo hoy en día. muy bien. Bueno, el tema de este podcast es SEO internacional. Ya con la trayectoria que nos has comentado, ¿cuáles serían los pilares básicos para abordar una página que queremos posicionar internacionalmente? Ok, yo empezaría definiendo como tal lo que Ujú, puede ser el SEO internacional, porque a veces yo creo que la gente lo ve diferente, la gente lo siente como que el SEO internacional es simplemente captar tráfico desde afuera y veamos a ver qué pasa. Yo creo que es un proceso un poquito más amplio. ujú, Desde la definición, yo diría que el SEO internacional es más o menos lo mismo que el SEO tradicional, con ciertas directrices que apuntan o a un país y a un idioma en específico, porque vos trabajas desde las dos verticales, tanto de la ubicación como del idioma al que quieres llegar, porque bueno, nosotros como latinos solamente pensamos que hablamos español, pero por ejemplo en Estados Unidos tienes que atacar o a un público en inglés o un público que sea hispanoparlante, que hay ujú, una gran masa crítica ya. Por ejemplo, en Canadá puede ser en francés o en inglés, en Marruecos puede ser en francés o en inglés o en español incluso, en fin, depende como lo quieras ver. Y dentro de ese universo de SEO internacional tienes que tener en cuenta que estás compitiendo en el SEO tradicional, es decir, los resultados orgánicos que ves en las SERPs del SEO local, porque es muy posible que el producto que tú vas a llevar a ese mercado, si es un tangible, pues es un producto físico que tiene un despacho y tal, eh, tienes una competencia que ya está mostrando resultados a nivel de packs locales o en Google Maps o a través de Google My Business y pues, hay que analizarlo si realmente tú vas a tener la opción de tener un punto físico o si no, o si lo vas a hacer a través de aliados o cómo vas a hacer esa presencia o cómo la vas a contrarrestar. Y ya la otra parte es cómo Google al día de hoy entiende eh, por tu contexto de búsqueda, la ubicación, desde dónde estás haciéndolo, de qué dispositivo, cómo te pinta los resultados a través de esas SERPs. Nosotros y varios CEOs del mundo hablan del término SERPO, que es Search Engine Result Pages Optimization. Es, listo, yo quiero saber la intención de búsqueda, cómo la entiende Google, cómo la responde, y dentro de esos packs o dentro de esos datos estructurados o dentro de esos fragmentos enriquecidos, yo cómo podría estar. Entonces ahí te das cuenta de que, por ejemplo, para una búsqueda popular como puede ser, qué sé yo, renting de carros. Entonces el ujú. renting de carros en España está en tendencia o estaba en tendencia antes de todo esto que estamos viviendo, pero en Perú no, en Perú apenas estaban haciendo, pero en México todavía está en un punto más atrás. Entonces yo podría aprovecharme un poquito de eso que estoy viendo en los países que ya tienen ese segmento desarrollado para pensar en que debo hacer o debo estar en unas preguntas frecuentes acerca de lo que es el servicio de renting. Debe estar en unas preguntas frecuentes acerca de cuáles son las marcas que van a ofrecer el servicio próximamente en el país. Pues ahí me adelanto un poquito al tema. Ujú, Antes de todo esto, de pensar en la estrategia y todo lo demás, nosotros trabajamos sobre una matriz, por decirlo así, ujú, donde establecemos en el eje horizontal tres elementos, donde uno es las intenciones de búsqueda de los usuarios, el segundo es el desarrollo de mi buyer persona y el tercero es quiero mi competencia en cada nicho de mercado. Recuerda que un nicho de mercado obedece a dos variables, una de país y otra de ujú. idioma. O sea, tenés que desarrollarlo por cada una de ellas. Y lo contrasto
hacia el mundo vertical con el mercado, las ventas y el servicio. Y ojo con el último punto que es servicio, porque a veces no tenemos en cuenta que si el producto es un tangible, yo tengo que meter dentro de la operación todo el tema de servicio, cómo lo voy a entregar, si el despacho lo voy a hacer internacionalmente, cómo va a ser. Tengo que tener muy en cuenta algo que casi nunca se tiene en cuenta. Por ejemplo, si vas a atacar un mercado americano, o en Estados Unidos, perdón, tienes que tener en cuenta que casi todos los e-commerce de Estados Unidos, muy apalancados por Amazon, eh, tienen la política o de cancelación gratis o de devolución de tu producto si no te llegó como tú lo esperabas. Y eso a nivel de ciertas pasarelas de pago te puede producir cargos extras, lo que llaman el chargeback. Es que haces una devolución de una transacción. Eh, a veces son altos, a veces son bajos, dependiendo de la negociación que hagas con la pasarela de pagos, pero a veces los márgenes de los productos también son muy pequeñitos, Miguel. Entonces, por ejemplo, para un comerciante que vende, no sé, un producto, digamos, de alta rotación, digamos que unas agendas tipo ejecutivas que tienen algún tipo de dispositivo que a través de un código QR tomas una foto y trasladan eso a una aplicación y después la puedes como modificar desde una aplicación web. Y digamos que venden 10 millones de unidades. Entonces, las 10 millones de unidades venden cada unidad a $17. Y el costo del envío, no sé, digamos que una negociación muy buena termina siendo $3. Pero de pronto te diste cuenta que el chargeback te cobra otros $2 y tu utilidad es del 3. Pues en ese momento empiezas a perder plata. Entonces, ese tipo de análisis no se dan. En el análisis del mercado es ya un poquito todo lo que haces a través de Keyword Research, donde haces como estudios de competencia, pero lo más importante que tienes que hacer es entender que en un plan de internacionalización, según el camino que le des, que ya vamos a hablar de eso a nivel técnico, los primeros meses no vas a vivir de SEO, los primeros meses vas a vivir de pauta. Entonces es completamente responsable que hagas un análisis de pauta. Es decir, ¿cuál es el margen de mi producto ya puesto en la casa de la persona que me lo compró y hacer todo el ejercicio? ¿Cuánto es el costo de adquisición de oro? ¿O cuál es el costo por clic del grupo de palabras claves que responden a la intención de búsqueda que yo quiero? ¿Cuál es el volumen que tengo de búsquedas en ese país, en ese nicho? ¿Cuánto público traería o cuántos leads captaría? Y digamos que con base a un estudio de tu data que tengas ya propia en un segmento de mercado o si la tienes de estudios internacionales, ¿cuál es el porcentaje de conversión media de esos leads a clientes? Entonces eso te da un panorama de cuánto te va a costar esa operación y a eso se lo sumas en desarrollo tecnológico, cuánto te va a costar la implementación de esa internacionalización, porque eh, entendamos que no solamente de WordPress vive el hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés PrestaShop, puedes tener Oracle OsCommerce, puedes tener un portal hecho en IBM, puedes tener pues en SAP, en múltiples tecnologías que no son baratas y que los costos de implementación obedecen mucho a los objetivos de negocio y a ciertos amarres que hay atrás por infraestructura y por decisiones. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es lo mismo tener un sitio en WordPress con WooCommerce o en Shopify o inclusive en PrestaShop que tenerlo en una de estas tecnologías. Entonces, tienes que tener muy en cuenta ese tipo de valoraciones antes de lanzarte a la alberca o a la piscina o al charco, como lo quieras llamar. Es súper interesante todo lo que nos platicas porque es de lo que no se habla, como bien dices, porque muchas veces hay personas o hay empresas que dicen, ok, me voy a internacionalizar. Y te dicen, bueno, ¿cuánto me cobras por hacerme SEO internacional? Y tú así de, bueno, ya checaste tus costos de operación, ya checaste qué plataforma tienes, ya revisaste cuál va a ser tu envío, tus políticas de devoluciones, inclusive tu retorno de inversión, porque si no al rato te van a decir que no funcionó. Así es, así es. Y yo creo que en esta etapa en la que estamos, que ya llevamos un tiempito con el tema del SEO, pues Ujú, Google empieza en el 99, pues ya estamos en el 2020. ujú, Yo creo que ya es un mercado maduro, donde, ¿sabes que sufro mucho, Miguel, por la ujú. venta de humo? Pero sufro muchísimo, no sé cómo lo dicen en México, a la venta de Igual. humo. Igual, listo. Ajá. Y sufro mucho porque en este momento estamos, en este momento crítico de la vida, pero igual la vida continúa. Estamos en negociación en una empresa de la que me enamoré porque Ujú, tiene un objeto social muy bonito. Y el objeto social tiene que ver con los niños y con la selva. ujú.
te puedo dar más detalles por un tema de confidencialidad, pero bueno, tiene esos dos elementos. Y con los niños es por la parte nutricional y tienen un proyecto muy bonito para lanzar, digamos, para hacer todo el aprovechamiento de esa selva sin maltratarla y de los niños para hacer la parte de nutricional. Y la idea es exportar un producto y en fin. Cuando llega el cliente referenciado por otro cliente que le había ido muy bien, el escepticismo del cliente en la primera reunión era increíble. Yo decía, pero o sea, no puede ser que uno le pinte un panorama o le muestre ejercicios y esté esa incredibilidad tan marcada hasta que después de la presentación de la segunda reunión llegó el punto donde ya pues un poquito más relajados, fue un jueves a las 5 de la tarde, la reunión se terminó a las 6 de la tarde, ya era como o para la casa o para un trago o lo que sea. Entonces le dije, vení, conversemos un toque, pues yo noto cierto, eh, como cierta barrera, como cierta fricción ahí en la mitad y quisiera entender qué pasa, porque no, pues no me había tocado con un cliente que más o menos las ideas que se proponían no conversaban, entonces ahí se Ujú. abrió. Pero no, de la verdad, hemos pasado por un proceso de dos agencias antes de este ejercicio que estamos haciendo con ustedes. Y nos pasó esto y aquello. Nos pasó esto fue que me contó el cuento de la estrategia de pauta y la estrategia de SEO, que fue un desastre y todo lo demás. Entonces, de una manera básicamente desinteresada, le dije que, pues, que quisiera que le diera una mirada diferente al tema de marketing en digital, que nos gustaría darle una revisada a todo el tema de la estrategia que hicieron de pauta y a lo que hicieron de SEO. Cuando fuimos a revisar en las dos campañas que le hicieron las dos diferentes agencias, las estrategias de pauta eran básicamente estrategias de search, están orientadas a Ujú. search, con palabras genéricas con concordancia amplia. Es claro, se le gastó, es ridículo, se le gastó un montón de plata o de Ajá. dinero, le llegaron leads que al final del ejercicio eran o estudiantes averiguando por algún proceso dentro de la alimentación o ambientalistas que no tenían nada que ver con el tema o cualquiera buscando una historia que no existía, excepto potenciales clientes. Entonces, claro, él se gastó un dinero interesante y los resultados fueron cero. Entonces, ese me molesta, ese sector de los que están vendiendo humo. Y perdón que me extendí mucho en esta historia, pero era conectándolo con lo que acabas de decir. Yo creo que uno tiene que ser responsable al momento de aceptar un cliente o no y de ser suficientemente claro para saber si le vas a aportar o no. O sea, Ujú. porque hay negocios que están en una etapa muy cruda, donde no tienen todavía claro el modelo de negocio, donde realmente lo que puedes aportar es muy poco si el proyecto está, digamos que muy enfrascado en su desarrollo interno y tú no haces parte. La otra es cuando te dicen, haz parte de este desarrollo, queremos entender qué está pasando en el mundo, queremos entender cuáles son las intenciones de búsqueda de las personas, cuáles son los contenidos que mejor responden a esas intenciones. Ahí sí, pero antes no. Entonces, yo creo que uno puede ser sincero en decir, a veces, o sea, a veces siento que no te aporto valor porque esto no va a pasar o porque tu competidor, o ya te diste cuenta que tu competidor es ABC, para hacer un ejemplo fácil que se hace a través de e-commerce en Estados Unidos. Por ejemplo, yo le digo, ya sabes que tu competidor número uno es Amazon, y después está eBay, y después tienes a Zalando, después tienes a Overstock, o después tienes a cualquiera de estos biggest players que no les vas a rascar tan fácil. Ujú. Pues ahí uno dice, yo creo que mejor vete por un tema creativo, donde cuentes la historia de la marca, donde puedas conectar con una comunidad que puedas hacer a través de redes sociales y poco a poco ves trabajándole contenido. Entonces ahí uno encuentra como caminos, pero no prometerles el cielo y la tierra cuando no va a pasar. Yo creo que tocas un punto muy importante, que es un pain point muy grande en Latinoamérica y me parece que también en España, que es precisamente estas agencias o estas personas que venden humo, como bien dices, que le hacen un daño muy importante a la industria. Porque hay gente que trabaja muy bien, pero hay gente que también trabaja muy mal, pero que se vende muy bien. Y Así. entonces, yo creo que esa es la diferencia que también este podcast quiere aportar su granito de arena de presentar al público a profesionales que tienen ya una experiencia muy grande, probada,
y sobre todo también compartir el conocimiento, porque a final de cuentas, cuando hablas ya de cuestiones como estas que tú nos estás compartiendo, es porque tú ya tienes esa experiencia, porque tú ya sabes de lo que estás hablando, porque ya lo viviste y has obtenido resultados. Así es. Y sobre todo porque la hemos cagado, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, lo más importante es, yo creo que en SEO es aceptar que uno también comete errores y que muchas veces esos errores son enormes para no volverlos a cometer. Sí, así es. Yo creo que hoy en día, gracias a Dios, todavía tenemos esa... gracias a Dios, ¿no? Yo creo que es un factor fundamental de los que trabajamos en SEO y es la curiosidad. Y la curiosidad, al final del ejercicio, la terminas trasladando a proyectos de experimento y es los que te permiten decidir, porque pues, obviamente no puedes experimentar con clientes, no está bien, no es ético, no es profesional. Te puedes tirar en el trabajo de muchas personas que dependen de ese proyecto. Entonces, hoy en día en la agencia lo que hacemos es que hacemos proyectos. Entonces, Ujú, por ejemplo, hoy en día tenemos 3 rodandos, entonces en eso, por ejemplo, si queremos hacer pruebas con, ojo, lo que estoy diciendo son pruebas, no quiere decir que nos estamos aprovechando de la situación. Por ejemplo, Schema y Google sacaron una actualización de un dato estructurado para el tema de COVID, por si ibas a ujú. cancelar eventos, cerrar locales y tal, y ya estamos haciendo pruebas de implementación a ver cómo lo está pintando en las SERPs. Ujú. Entonces, eso lo podemos hacer nosotros en esos proyectos que tenemos ahí como side projects o proyectos de prueba, pero no los vas a hacer en el de un cliente de primera medida porque no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, tratamos de estar jugando y de equivocarnos 100 veces, pero en ese proyecto de prueba. Ujú. Sí, eso es súper importante, tener tus proyectos de prueba o yo les llamo nichos de experimentación, donde Eso es. dices, ok, tal, si quito esto, si pongo aquello, si aplico aquí o si aquí le meto otro tipo de enlaces, etcétera, etcétera. Bueno, Así es. retomando el tema del SEO internacional, si nos vamos a algo más técnico, una discusión muy recurrente dentro del mundo del SEO y también una duda de los clientes es, ¿tú qué recomiendas? ¿Comprar dominio por país, por ejemplo, un .com.mx, un .co, un .ar, o un .com o un dominio de nivel superior con subdominios o un dominio de nivel superior con carpetas para una estrategia de SEO internacional? A ver, to- digamos que esto está ligado no solamente a lo que tú quieras, sino a ciertas directrices de negocio y de mercado. Las directrices de negocio tienen que ver más con el tema técnico y presupuesto. Te lo voy a Ujú. pintar como lo vemos nosotros desde acá. Digamos que cuando la gente se quiere Sí, sí, sí. internacionalizar a través de dominios específicos, usualmente se van por los CCTLDs, que son Country Code Top Level Domains, que son esos dominios de los que hablamos de MX, .es, .com.co, .p, en fin, que están orientados a países. El otro universo es el de carpetas y el tercer universo es el de subdominios. Si, o sea, si te das cuenta, cuando hablamos de dominios o de subdominios, estamos hablando que es un proyecto completamente nuevo de cara a Google, ¿no es cierto? Ujú, La autoridad del dominio parte de cero, no tiene popularidad, no tiene relevancia en ningún nicho ni en ningún sector, no trabaja sobre ninguna vertical, es un dominio completamente de cero, un subdominio. Entonces, ahí es una estrategia que tiene que ver con las capacidades que tú tengas. Por ejemplo, si yo soy una empresa inmobiliaria, te voy a hablar de un caso real, una empresa inmobiliaria que tiene una tecnología que puede llegar a ser disruptiva en la forma en cómo se consumen los productos inmobiliarios y cómo se venden. Porque tengo una promesa de valor que supera la media del mercado a nivel de ventas y tengo una promesa de valor que supera la media del servicio a nivel de vendedores, donde tener una experiencia completamente diferente, con datos, en fin. Yo puedo tomar la decisión en ese momento porque sé que mis competidores en México o en España son muy fuertes. Por ejemplo, Idealista en España es muy fuerte. Por ejemplo, Pisos.com es muy fuerte en España. Entonces yo digo, esos manes tienen mucha autoridad de dominio. Va a ser difícil que los sobrepase. Y mi autoridad de dominio actual en el proyecto que estoy trabajando en Colombia no ujú, llega a la mitad de la que ellos tienen. Entonces, en ese orden de ideas estamos más o menos igual. Pero tengo una historia para contar. Tengo una historia que me puede hacer fuerte y tengo algo de billetera, tengo un poquito de billetera, entonces yo me puedo ir a medios como El País, como Forbes de España, como otros sectores de economía de allá y puedo hacer un plan de medios que termina siendo pues un plan de popularidad, un plan de link building. ujú. Entonces cuento el cuento, cuento la historia, genero marca
trabajo sobre mi dominio.es, no tengo, mejor dicho, el impacto de canibalización va a ser menor, mucho menor, porque es un dominio completamente nuevo, aunque pueda ser por la estrategia de hreflang, que ahorita hablamos de ella, eh, y tengo mayor capacidad de operación, es decir, a nivel de recursos te va a costar el doble porque es un proyecto nuevo. A nivel de tecnología se supone que estás, digamos que duplicando lo que ya tenías en otro país, pero igual a nivel de infraestructura te va a costar porque tú quieres que los servidores estén más cerca de tu consumidor final, porque tú quieres que la tecnología o que el contenido esté tropicalizado y esté muy, que conecte mucho con la audiencia a la que le estás hablando. Entonces, por ejemplo, para nosotros son apartamentos, para ustedes en México son departamentos, para los usuarios de España son pisos. Entonces tengo que tropicalizar ese contenido, no solamente cambiando ciertas palabras, sino conectando de la forma en la que tú te relacionas en un nicho o en una ciudad o donde quieras apuntar. En este caso era una ciudad particular que era Madrid y el DF. Entonces, ahí nos fuimos por un dominio después de analizar todas esas variables. Por ejemplo, si te quieres ir a un país par, digamos que yo estoy en Colombia y me quiero ir a Perú, y yo veo que mis competidores tienen una autoridad de dominio muy similar a la mía, y yo quiero competir ya con ellos, yo me voy por una estrategia de encarpetado. Ajá. Pues, encarpetado quiere decir que es midominio.com y le pongo /p, pues si lo que quiero es trabajar sobre Perú. Eso que me permite a mí aprovechar la autoridad de dominio que ya me gané inicialmente en Colombia, con una buena implementación de hreflang, sé que no voy a tener problemas de canibalización, ni de mala segmentación de públicos, ni nada por el estilo. Y en ese encarpetado puedo inclusive trabajar con estrategias de enlazado interno. Es decir, yo puedo aprovecharme del contenido que ya esté posicionado en mi sitio.com y empezar de hacer estrategias de enlazado interno. Esto, digamos que técnicamente, según la tecnología que estés usando, puede que sea más simple de ejecutar. A nivel de recurso, para volver a aumentar esa autoridad de dominio, puede que tengas un atajo, pues, un atajo menor. En lo que te puede competir un poquito es en el tema de la generación del contenido, porque tienes que ser mucho más estratégico y específico para no separar esa delgada línea que termina siendo el contenido duplicado. Entonces, ahí es importante que de pronto empieces a establecer reglas de canonical, reglas de establecimiento de hreflang y tal. A nivel de subdominios, yo diría que para mí o dentro de lo que he trabajado, esa es como mi última estrategia. El subdominio es cuando tengo problemas completamente técnicos, cuando tengo problemas de plata o de dinero y puedo empezar un proyecto nuevo ahí rápidamente, me voy a mi registrador de dominio, monto el subdominio y arranco. Pues simplemente, o si es una tecnología muy, no sé, muy extraña, pues simplemente duplico la instancia en mi subdominio y ya está, pues porque no tiene mayor complicación de hacer tecnología, de pasar tecnología de un lugar a otro. Esta es rápida, es una forma de implementación rápida, tener las mismas complicaciones de una estrategia de dominios, y es que es un proyecto que sale de cero, porque un subdominio como tal es un proyecto que sale de cero. Y nada, así es como más o menos lo decido. Bueno, puede que en algún momento me llegue un caso donde alguien me diga, no sé, mi estrategia de subdominios es así porque las líneas son muchas y queremos trabajarlo de esta manera, pero hasta el momento me han funcionado mejor TLDs y carpetas que subdominios, hasta el momento a mí. Esto es muy interesante lo que nos platicas, porque aquí tocamos ya varios puntos que engloban la estrategia técnicamente, que es cómo evitas ese contenido duplicado y también cómo haces también una estrategia de link building internacional. Okay. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, por ejemplo, para el contenido duplicado? A ver, lo primero y lo básico y esencial en una estrategia de SEO internacional es la implementación de una buena estrategia de hreflang, de marcado hreflang. El hreflang como tal es una etiqueta HTML, pues una etiqueta básica, donde tú le estás diciendo al navegador que hay una página alternativa para un idioma y un país alternativo. Donde yo le especifico que la página principal para mi país, que es, por ejemplo, decir algo, que estoy en mi proyecto
es el .co. Digamos que si yo quisiera hacer esta estrategia con los creativos sería loscreativos.co. Pero quiero, digamos que atacar al público en Estados Unidos que habla español. Entonces, yo le digo al buscador que mi sitio principal es loscreativos.co, pero que le muestre alternativamente a través del hreflang en el .co.us, perdón, .co/US, el contenido en español, pero para el mercado americano. Existen dos tipos de códigos para establecer correctamente el idioma y el país. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no es como uno quiera. Ya hay unas directrices que están, digamos que homologadas por Google, en la que él recibe para el tema de idioma el ISO 639.1, es pues lo encuentran fácilmente en las documentaciones de Google, y a nivel de país es el ISO 31661, hoy en día el Alfa 2, que es el que te permite como marcar correctamente el país. Esto suena muy técnico, pero no lo es tanto. Hay una herramienta que la pone muy fácil, que si quieres la ponemos en la descripción del podcast. Aleida Solís, que para mí es uno de los referentes a nivel de SEO internacional, ella tiene desarrolló una herramientica en la que puedes ver cómo es la correcta implementación de ese etiquetado hreflang sin que tengas que ir a documentarte y todo lo demás. Hay que tener en cuenta que las implementaciones de hreflang no siempre son iguales, es decir, no todos los sitios obedecen a la misma implementación. Te hago un ejemplo. TripAdvisor es un portal multicultural inmenso que tiene en muchos países. Por ejemplo, para un sitio tan grande, mi recomendación es hacer la implementación del hreflang a través del sitemap. Es la forma correcta de implementarlo y la forma correcta en que la puede entender el buscador. Porque si auditas ciertos sitios grandes, por ejemplo, de retail, por ejemplo, Dior, o por ejemplo, qué sé yo, Dolce Gabbana, o bueno, sitios como que tienen el mismo portal para diferentes verticales o diferentes países, te das cuenta, hay otra extensión, bueno, vamos hablando de herramientas ahí mientras le vamos tocando el tema. Hay una extensión que se llama SEO Minion, no sé si la conoces, bueno, te parece un poquito a muchas de las que hay en el mercado, pero lo que tiene SEO Minion es que tú puedes auditar la implementación del hreflang de una manera muy simple. Pues vos abrís la extensión y te dice que quieres auditar la implementación de hreflang y él te muestra o te marca las implementaciones que tiene hreflang por países y las que tienen problemas o las que están perfectamente bien realizadas. Entonces, son formas de hacer. Hay una tercera forma de hacerlo y es a través de las cabeceras HTTP o de los encabezados. Y esa funciona. Supongo que tú creas, después de múltiples entrevistas, un documento muy bien elaborado acerca de una estrategia de SEO internacional paso a paso. Y tu mercado está en Estados Unidos y en Brasil. Entonces tenés portugués, inglés, Estados Unidos, Estados Unidos, español México. Entonces, tú generas de eso un documento PDF que quieres que se indexe. Entonces, ese marcado de ese documento PDF lo haces o lo puedes hacer a través de los encabezados en el HTTP. Estas son como las tres formas de la parte técnica que hay al día de hoy. Y ya otra forma simple, no sé si sabes, pero por ejemplo en Google Search Console todavía podemos acceder a las herramientas, a ciertas herramientas que estaban en la versión antigua. Entonces, por ejemplo, una de ellas es la de segmentación internacional. Entonces, yo le puedo decir a Google directamente a través de Search Console a dónde se orientan los usuarios que van a llegar a mi página. Entonces, yo le puedo decir que a Colombia, Estados Unidos, España, México. Eso es como tipsitos que creo que pueden hacer de una manera fácil los usuarios saliendo de acá. Bueno, en la parte de la elaboración del contenido, ya sabes que el contenido es un universo grande, muy grande. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es arranquen analizando sus propios datos. Datos que tienen de Google Analytics y de Google Search Console, o que tienen, por ejemplo, desde, no sé, si usan Adobe o si usan, bueno, cualquier otro sistema de analítica web que existe en el mercado. Entonces, si yo separo, digamos que mis fuentes de tráfico
lo separo por canales y evalúo qué otros países están llevando tráfico a mi sitio web. Y Ujú, si trato de evaluar o trato de irme un poquito más allá, en Google Analytics vos tenés una opción en comportamiento de evaluar el flujo del comportamiento del usuario, donde te dice un punto de llegada del usuario y el paso 2 hacia qué página de tu sitio va, o si simplemente abandona el sitio, ujú. o si cumple con el flujo de compra o el viaje de compra completo. Entonces, podrías evaluar eso que ya está pasando para usarlo como activo cuando te vas a internacionalizar. Pues obviamente puedes hacer uso de herramientas, SEMrush, Href, el mismo SEO Minion te Ujú, permite ver, él tiene un feature que no me acuerdo cómo se llama en este momento, en el que tú puedes comparar los resultados de búsqueda de una palabra clave en dos países, o sea, la puedes ujú. comparar. Entonces, digamos que si yo quiero vender agendas inteligentes, por decirlo así, agendas inteligentes suena como de los 90, como esas spams, pero no, agendas borrables, digámoslo así. Ajá. Yo puedo buscar las dos, tanto en inglés como en español, en México y en Estados Unidos. Y puedo ver de una manera muy rápida quiénes son mis competidores, quiénes están rankeando hoy allá. Es una forma fácil y sin gastar de hacerlo. Pues porque las herramientas de las que nosotros hablamos siempre tienen un valor y usualmente es un valor que para una persona natural puede ser alto. Ujú. Pues SEMrush, Href. Mangools tiene una herramienta también que se llama el SERP Checker. Nosotros lo usamos mucho para el tema de internacionalización y para el tema de clientes que tienen prospectos en otros países, Ujú. que está muy buena porque te permite ver por un término o por una frase clave quiénes estás posicionando, pero además te dice qué tipo de otro tipo de resultados está mostrando. Si está mostrando pauta, si está mostrando paquetes de imágenes, si está mostrando lo que la gente también pregunta, si tiene Ujú. preguntas y respuestas, en fin. Está buena, pero además de eso te hace un análisis de cada dominio. Entonces te va diciendo las métricas a través de diferentes herramientas. Entonces te dice que tiene una autoridad de dominio según Moz y que tiene esta autoridad de dominio según SEMrush y según Href y según, se me olvidó la más viejita, la de TrustFlow, Citation Flow, Majestic, Majestic. Ajá. según Majestic. En fin, esa está buena porque te permite ver un panorama en el que tú dices, puta madre, yo ahí no me meto, esto está muy duro. Pues estos Ujú. manes tienen autoridad de 89 de los primeros 6 y en promedio cada uno tiene, qué sé yo, 4.000 enlaces y yo creo que vamos a pescar por otro lado. Entonces, Ajá. ese tipo de herramientas te hacen más fácil la vida. Para el contenido, algo que tenemos en cuenta y que es gratuito es el uso de Google Trends, Ujú. porque te permite evaluar si tu mercado es estacional o no. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, en el sector turismo, en el sector educativo y en otros muchos sectores, el mercado se mueve por esos momentos de la economía o de los momentos de su vida. Entonces, si son vacaciones, si son momentos de refuerzo, si son momentos de inversión, en fin. Entonces, ese tipo de análisis viene bien porque puede que el comportamiento de tu país sea completamente diferente al comportamiento de otro país. Haciendo un ejemplo fácil, dos ejemplos, los dos orientados en el tema de educación. Entonces, Ujú. por ejemplo, acá en Colombia se maneja lo que se llama mundialmente el calendario A de la educación, y es que los estudiantes entran a comienzo de año, en enero, en febrero, y terminan el año escolar en noviembre. Ujú. Entonces, aquí en Colombia particularmente, el gobierno dijo, bueno, en octubre le vamos a dar una semana a los estudiantes para que tengan un descanso previo a la finalización de la jornada escolar. En el calendario B, que es por ejemplo Estados Unidos y ciertos países de acá de la región, los estudiantes empiezan en junio y terminan en junio o en mayo Ujú. y tienen unas vacaciones en marzo. Entonces, ves que eso cambia completamente la dinámica, por ejemplo, del sector turístico. Porque el sector turístico debería estar enfocado en un contenido que responda a la intención de búsqueda del papá que no sabe hacer con el muchachito que salió de vacaciones y lo quiere mandar, por ejemplo, para un campo de verano. O, Ajá. o, que, o que quiere sacar unas vacaciones para compartir en familia con los hijos. Entonces necesita un paquete turístico que responda a ese momento de las vacaciones. Entonces, en Google Trends puedes sacar información de ese tipo. Uh, Eso es como a nivel de contenido, yo diría que un buen keyword research, un buen entendimiento del mercado y del mercado estacional sobre todo,
una investigación de qué se estaban viendo en las páginas de resultados de Google eh, en los diferentes países y ya, pues eso es una buena base, Miguel. O sea, ya nadie es infalible, pero por lo menos te da bases sólidas para tomar decisiones. Exactamente, porque ya te informaste, ya hiciste bien tu benchmark del mercado y ya puedes ir un poco más firme, ¿no? Porque a final de cuentas en Internet una cosa es lo que nosotros planeamos y otra cosa es lo que dice Google, ¿no? Así Eh, es. También la otra parte que nos toca es la popularidad. ¿Cómo abordas tú la popularidad en una estrategia de SEO internacional? Ok. A ver, lo primero es identificar, yo, como se supone que en una estrategia de SEO internacional ya yo hice un trabajo previo, digamos que voy a suponer del panorama en el que ya hice un ejercicio previo en mi país, Ujú, entonces yo sé, de alguna manera sé qué tipo de publicaciones impactan mejor en mi nicho, o dentro del sector sobre el que trabajo. Entonces, sobre esa base de información trato de extrapolarlo. Entonces, arranco, digamos que de manera inversa. Empiezo por entender la estrategia de popularidad de mi competencia. Entonces, por ujú, ejemplo, volvamos al tema, al sector inmobiliario. Si, por ejemplo, yo quiero competir con las personas que ofrecen pisos en Barcelona, pero yo tengo claro que mi nicho no va a salir no me acuerdo la estación del metro de Barcelona, cómo se llama, pero bueno, de un sector en específico. Digamos que Madrid, en Atocha, que es donde está la estación del metro más ujú, importante. Entonces, yo sé que en ese sector tengo 15 competidores. Entonces, yo lo que trato es de analizar su competencia de enlaces. Usualmente de ahí me traigo joyas, joyas que ujú, no tenía idea. ¿Qué tipos de joyas? Medios que son muy locales. ujú. Por ejemplo, emisoras de radio que son muy locales, pero que tienen presencia digital. Eventos del sector que pasan en cámaras de comercios o similares, o cámaras que agrupan el sector de los inmobiliarios, que hacen parte como de esa zona, de ese sector, de ese, por ejemplo, cuando ustedes dicen Condesa se refieren A una colonia, a una, ujú, bueno, como en esa colonia, exacto, sí, una comunidad. eso. Entonces, Ajá, puedo hacer una estrategia que puede ser mucho más agresiva, mucho más efectiva y menos costosa. ujú, Entonces, por eso me gusta empezar al contrario. Por eso primero analizo la competencia y a partir de lo que analicé de la competencia, monto mi estrategia de popularidad. Pues ya sabemos, no sé si has hablado ya en el podcast del tema de popularidad, de que no se trata de cantidad sino de calidad, de que hay que tener en cuenta y hay que estudiar muy bien con las herramientas de las que hemos hablado, de cuál es la tendencia de un dominio a nivel de posicionamiento orgánico, si hay de pronto abuso de venta o de uso de enlaces salientes en esos portales, si ujú. realmente están relacionados de una u otra manera con tu temática y con tu nicho de mercado o no, si te pueden ofrecer de alguna manera algún tráfico. A ver, seamos sinceros, en Latinoamérica cuando yo hablo de algún tráfico, es que, por ejemplo, en un medio medianamente grande, yo pongo un enlace muy contextual con un texto que lo acompañe muy persuasivo y usualmente el tráfico que me lleva a ese sitio va a terminar siendo máximo el 3 o el 4% del tráfico que visitó ese contenido. Por ejemplo, si yo saco un sitio en La Vanguardia de México Ujú, o en cualquier medio de comunicación de México y ese medio tiene 10.000 visitas, o sea, no vas a esperar que te lleguen 5.000, no vas a ujú. esperar que te lleguen 1.000, espera que te lleguen 200, 300, máximo. Sí. Ujú. Y eso, si lo sabes ubicar, eso es, digamos que lo suficientemente persuasivo dentro del el contexto en el que metas ese enlace. Exactamente. Pero esa es la forma como abordamos un poquito la forma o la estrategia en la que hacemos SEO internacional. Hoy en día tenemos un cliente que opera en toda Latinoamérica, en Brasil, por supuesto en España y en ciertos países de Europa occidental en inglés. Y,
una vez empezamos a desarrollar esa estrategia, empezamos a ver resultados más rápidos y a menor costo. Que eso es súper importante, ¿no? Sí, mucho. Y medir como un putas, o sea, medir todo lo que puedas. Todo lo que tengas en tu alcance, mídelo. Es la única forma que tienes de mejorarlo, pero hay que medirlo correctamente. Es decir, no lo midas desde cómo puedo demostrar que mi servicio es tan bueno, sino cómo realmente este ejercicio que estamos haciendo está impactando en el negocio. Hay que tener en cuenta que uno mide al corto, al mediano y a largo plazo. Esto es SEO. El SEO no son Ujú. estrategias del ya, esto no es pauta, pero uno sí puede establecer, digamos, como esas ganancias tempranas y de ahí repartirlas en medianas y en largo plazo. Exactamente, también te tocas un punto fundamental que platicamos muy poco, que es la medición. O sea, la medición es fundamental, como tú dices, y sobre todo, yo creo que es el arma más importante que tenemos la gente que nos dedicamos al SEO para demostrar nuestro trabajo a nuestros clientes. Sí, es difícil, ¿no? El crear modelos de atributos claros y específicos para demostrar que lo que tú estás haciendo o lo que tú estás haciendo está impactando desde diferentes formas un negocio, porque el error, pero no es el error, es la realidad del, del emprendedor, del comerciante, del negociante, y es que todo impacta en la caja registradora, ¿no es cierto? Pues es como lo Ujú. primero que ves, es listo. ¿Cuánto más vas a vender? Pero ¿cuánto más vas a vender? Por ejemplo, cuando empiezas una estrategia de SEO y te das cuenta que hay unos términos que están asociados hacia lo que vende tu cliente, pero que no hacen parte de esa última etapa del viaje del usuario, sino que está en la primera etapa del viaje del usuario, Ujú. de conciencia o como lo quieras llamar, y que ahí le está generando un impacto de respuesta positiva al usuario y que indirectamente está generando posicionamiento de marca y que quizás al día de hoy una de las variables más importantes de una estrategia digital y también en SEO es generar marca. Ujú. Entonces, ese tipo de elementos es difícil, no imposible, pero es difícil a veces de medirlo y de llevarlo a unos números claros, pero bueno, al final uno lo puede hacer a través de ciertos ejercicios con números de impresiones y de visibilidad en tráfico de no marca que hace parte de consultas en una etapa del viaje que está por allá atrás o por allá arriba, que no está en la decisión de compra, pero que después a través de unos modelos de atribución con CRMs que ya son un poquito más inteligentes, como el de HubSpot, por ejemplo, te Ujú. permiten evaluar todo el viaje del usuario y decirle a esa persona que te dice, bueno, pero venga, ¿cómo así que usted tuvo que ver en esta decisión? Entonces, digamos que mi modelo de atribución es el primer momento de contacto de ese usuario con la marca, o es el Ujú. último, o hay otro tipo de modelos de atribución. Entonces, en el primero, el personaje llegó buscando, vámonos para el sector de muebles, por decir, uno que atendimos. Eh, tendencias de diseño de salas para espacios pequeños. Ujú. Entonces, el personaje llegó a mi marca, consumió un contenido y vio mis productos, porque al final del ejercicio, ese contenido que yo estoy construyendo, lo estoy construyendo con los elementos que yo vendo. Entonces, yo le digo que para el 2020 se esperan diseños de espacios que sean muy minimalistas, donde el real protagonista sea el elemento que flota por el escenario, como esta silla X, y por ejemplo, alfombras que no tengan demasiado volumen, como esta tal. Entonces, le armo todo esto y puede que el personaje no me compre en ese momento, pero ya le generé algún tipo de necesidad o de duda o de realmente esto viene bien con mi espacio o no. Entonces, Ujú. eso es lo que hay que mapear muy bien en esos modelos de atribución. Por eso esos CRMs ayudan mucho, Miguel. A nosotros, bueno, o yo por lo menos desde que estoy en la parte de inbound, Ujú. eh, ha sido un poquito más fácil atribuir ciertas cosas de lo que hago a SEO, ciertas cosas que no se atribuían antes. Exactamente. Yo creo que este es un tema que nos da para un podcast completo también, cómo crear esos Sí, modelos de atribución. ahí te toca Pero- invitarte a Iñaki Huerta. exactamente también. Está en la lista. Eso. Eh,
Fabio, te agradezco mucho tu tiempo. Se me ha ido rapidísimo, me la ha pasado genial y yo creo que podríamos seguirnos platicando mucho tiempo, como siempre digo, porque se nos hace corto este formato del podcast y del video. Eh, Sí. Te extiendo de una vez una invitación para otro podcast donde podemos platicar de muchas otras cosas. Y en dado caso que alguien te quiera contactar, ¿por qué medio lo puede hacer, Fabio? Pues yo soy tuitero, Ujú, tuitero a morir, estoy como F Araujo J, ahí me encuentran siempre y el sitio web pues es el de loscreativos.co, ujú. SEO no de Colombia porque el SEO ya no es un dominio de país, sino es un dominio internacional, entonces Ajá. loscreativos.co, aquí nos encuentran y nada, como dijiste, pensé que era un poquito más temprano y que teníamos más tiempo de conversar, pero esto se fue muy rápido. Sí, sí, así es. Eh, pero ya estás acostumbrado, ¿no? Se va volando. Se va volando y te quedas con ganas de más. Sí. Pero no, quería aprovechar el momento para dar Ajá. digamos que mi caballo de batalla por estos días es el mismo. Ujú. Quédense en la casa, entendamos que lo que estamos pasando no es fácil, ni ninguno de los que estamos escuchando esto ni viviendo esto estábamos preparados para atenderlo. Quiero exhortarlos a todos a que aprovechen este momento para hacer otro tipo de actividades, para conocerse con la familia, para aprovechar el espacio, para, para desacelerarnos un poquito de ese ritmo que llevamos, que es a millón siempre. Quiero que sepan que muchas plataformas, ahorita lo hablábamos fuera de línea con Miguel, pero muchas plataformas en el mundo están abriendo sus contenidos y, por ejemplo, ven Moz Academy acaba de abrir todos sus cursos completamente gratis. Coursera, si quieren aprender ciencia de datos, machine learning, SEO, marketing, contenido, hay cientos de cursos de las mejores universidades del mundo. La gente de HRF se abrió un curso de blogging que está buenísimo. Y en fin, hay muchos más de UX, están haciendo cosas increíbles gratis. Está en este momento el Corona Marketing Fest, al que no sé si cuando este podcast salga al aire ya Miguel habrá participado o no, pero bueno, ahí va a estar también. Y en fin, hay infinidad de sitios en los que aprender. Sé que todos, aunque no lo creamos, tenemos algo que aportar, entonces también todos podemos volvernos partes de esta iniciativa o, por qué no, creadores de esta iniciativa y compartir lo poco o lo mucho que tengamos para aportar. Y nada, vamos para adelante que esta salimos y salimos bien. Exactamente, como está la iniciativa, ¿no? Unidos salimos bien de todo esto. Unidos salimos muy bien de todo esto. Y gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, gracias a ti por tu tiempo y estamos en contacto. Te envío un fuerte abrazo. Igual, un abrazo, te cuidas mucho. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect